Mira, cariño, voy a contarte una cosa que cualquier madre, abuela o tía cocinera sabe perfectamente, aunque no lo diga en voz alta. Hay platos que te ganan el respeto de los adultos y hay platos que te ganan el corazón de los niños. Los primeros son importantes, los segundos son los que importan de verdad. Y si hay un plato que en mi casa siempre llenó las dos categorías, que hacía que los mayores repitieran y que los niños venían a la cocina a preguntar ¿cuánto falta?, antes de que estuviera listo, que hacía que la mesa se quedara en silencio durante los primeros minutos porque nadie quería hablar, solo comer, ese plato son las albóndigas en salsa. Las albóndigas caseras, no las de bote, no las de la bolsa del congelador, las de verdad, las que huelen desde el rellano de las escaleras y hacen que los vecinos pregunten a tus hijos qué está cocinando su madre. Hoy hacemos albóndigas en salsa casera, a mi manera. Y te prometo que después de este vídeo no vas a querer hacerlas de ninguna otra forma. Cuando mis hijos eran pequeños, había una pregunta que se repetía casi todas las semanas. No era ¿hay paella? Ni ¿hay tortilla? Era ¿hay albóndigas? Porque las albóndigas en mi casa tenían un poder especial. No dejaban pan. Cuando digo que no dejaban pan, me refiero literalmente. Las ponías en la mesa y había algo en esa salsa, algo en ese jugo espeso y oscuro que se quedaba en el fondo del plato, que hacía que todo el mundo cogiera el pan, lo mojara, lo repasara despacio por el plato y cuando ya no quedaba salsa visible, lo pasaban otra vez, como si pudieran extraer más de lo que estaba ahí. Mis hijos llegaban al colegio y a veces sus amigos venían a casa a comer. Y luego esos mismos amigos le decían a sus madres, «En casa de fulanito hacen unas albóndigas», y las madres llamaban preguntando la receta. Había una madre en particular, la madre de la mejor amiga de mi hija mayor, que me llamó 3 veces en un año para que le confirmara los ingredientes, porque cada vez que los hacía le quedaban distintos. La 4ª vez la invité a casa y las hicimos juntas. Esa tarde entendió lo que estaba haciendo mal, tenía prisa. Y las albóndigas caseras, cariño, no entienden de prisas. Así de peligrosas son. Te hacen popular sin buscarlo y te obligan a enseñar lo que sabes. Antes de entrar en los ingredientes, quiero hablar un momento de la filosofía de las albóndigas, porque las albóndigas tienen fama de plato humilde, de comida sencilla, de eso que se hace cuando no sabes qué cocinar. Y en cierto sentido es verdad, son un plato de aprovechamiento, de origen popular, de cocina que no tira nada. Pero dentro de esa sencillez hay una complejidad técnica que la gente subestima. La albóndiga perfecta tiene que ser jugosa por dentro, no seca, no dura, no como una pelota de goma. Jugosa, suave, que ceda a la cuchara. La salsa perfecta tiene que tener cuerpo, no líquida, no aguada, espesa, brillante, con sabor profundo que solo viene de tiempo y sofrito bien hecho. Y la combinación de las dos, la albóndiga que suelta su jugo en la salsa que penetra en la albóndiga durante la cocción, eso es lo que hace que el pan no llegue nunca al final de la comida. Vamos con los ingredientes. Para unas 24 albóndigas medianas, lo que es una buena cazuela para 4 o 5 personas, para la masa, carne picada mixta, ternera y cerdo, 600 gramos. La mezcla de las dos carnes da la textura y la grasa que necesitamos. Solo ternera queda seco, solo cerdo queda demasiado graso. Pan de molde o miga de pan del día anterior, 2 o 3 rebanadas, remojado en leche. Este es uno de los secretos fundamentales. Leche, un chorro para remojar el pan. Huevo, uno grande. Ajo, 2 dientes, muy picados o rallados. Perejil fresco, un puñado generoso, muy picado. Sal y pimienta negra recién molida. Nuez moscada, una pizca. Harina, para enharinar las albóndigas antes de freír. Para la salsa, cebolla, 2 medianas. Ajo, 3 o 4 dientes. Tomate triturado, 400 gramos o 4 a 5 tomates maduros. Vino blanco, un vaso generoso. Caldo de carne o agua, 300 a 400 mililitros. Aceite de oliva virgen extra. Laurel, 1 o 2 hojas. Pimentón dulce, 1 cucharadita. Sal, pimienta, azúcar, una pizca de azúcar para equilibrar el tomate.
Antes de mezclar nada, hay un paso que mucha gente se salta y que luego se pregunta por qué sus albóndigas quedan duras. El pan. Coge el pan de molde o la miga de pan, ponlo en un bol y cúbrelo con un poco de leche. Déjalo reposar 5 minutos, que el pan absorba la leche, que se vuelva blando, casi una pasta. Cuando lo aprietas con los dedos, tiene que ceder completamente, tiene que estar empapado. Ese pan mojado en leche es el que le da a la albóndiga la textura jugosa que buscamos. El almidón del pan, con la humedad de la leche, crea una especie de relleno suave entre las fibras de la carne, que impide que se resequen durante la cocción. Sin ese pan, la albóndiga queda compacta y seca. Con ese pan bien empapado, la albóndiga queda tierna y jugosa. No te lo saltes, nunca. Ahora mezclamos la masa. En un bol grande pongo la carne picada mixta. Añado el pan empapado, escurrido ligeramente con las manos para que no lleve demasiada leche suelta. El huevo. El ajo muy picado o rallado directamente en el bol con un rallador fino. El ajo rallado se integra mejor en la masa y no aparecen trozos que luego se notan. El perejil muy picado. Sal, pimienta, una pizca de nuez moscada. Y ahora viene otro momento importante. Mezclar con las manos, no con cuchara, no con tenedor, con las manos. Porque solo con las manos puedes sentir si la mezcla tiene la textura correcta. Tiene que estar homogénea, que todos los ingredientes estén integrados, sin bolsas de pan, sin hilos de carne sin mezclar. Pero no hay que amasar en exceso. Si amasas demasiado, la carne desarrolla las proteínas y la albóndiga queda gomosa, elástica, como masticar algo que no quiere ceder. Mezcla lo justo, hasta que la masa sea uniforme. Y para. Hay un truco que me enseñó mi suegra, una mujer de pocas palabras pero de muchas albóndigas. Cuando la masa está mezclada, coge una pequeña porción, forma una bolita del tamaño de una aceituna y ponla en una sartén caliente con una gota de aceite. Espera 30 segundos, pruébala. Así compruebas el punto de sal antes de hacer las 20 y tantas albóndigas. Si le falta sal, la añades ahora. Si está bien, sigues. Es un paso pequeño que te ahorra el disgusto de tener todas las albóndigas formadas y darte cuenta de que la masa está sosa. Cubre el bol con papel film y déjalo reposar en la nevera, mínimo 15 minutos, mejor media hora. Este reposo hace dos cosas. La masa se asienta, los sabores empiezan a integrarse y la mezcla se vuelve más fácil de manipular, más firme, más agradecida cuando le das forma. Mientras la masa reposa, empezamos la salsa, porque la salsa de las albóndigas también necesita su tiempo, y si empiezas la salsa cuando ya tienes las albóndigas formadas, todo se acumula y pierdes el control. En una cazuela amplia, de esas con bordes altos, pongo un buen chorro de aceite de oliva, fuego medio. Cuando el aceite está caliente, echo la cebolla picada fina. Aquí empieza el proceso lento, que es el alma de la salsa. La cebolla necesita tiempo, 10 minutos, 12, 15 a fuego medio. Quiero que se ablande completamente, que se vuelva transparente, que empiece a tomar un tono dorado suave en los bordes. No quiero cebolla frita y crujiente, quiero cebolla confitada, blanda, dulce, casi derretida. Cuando la cebolla está en ese punto, añado el ajo picado. 1 minuto, removiendo, sin que se queme. Luego el pimentón, 30 segundos, y enseguida el vino blanco. El vino blanco, al contacto con la cazuela caliente, hace un sonido fantástico, un chisporroteo que levanta todos los jugos que se han quedado pegados al fondo. Esos jugos son sabor concentrado. El vino los levanta y los integra en la salsa. Dejo que el vino se evapore casi del todo, 2 o 3 minutos a fuego medio alto. Luego echo el tomate triturado. Y aquí, otra vez, paciencia. El tomate necesita confitarse, perder su agua, concentrarse, volverse oscuro y pastoso. Con el fuego medio, removiendo de vez en cuando, unos 10 o 12 minutos. Cuando el tomate está concentrado y el aceite empieza a separarse en los bordes, añado el caldo o el agua, las hojas de laurel, sal, pimienta y una pizca de azúcar para equilibrar la acidez del tomate. Mezclo bien. Pruebo, ajusto la sal. La salsa tiene que estar ligeramente más salada de lo que me gustaría, porque cuando entren las albóndigas y suelten su jugo, el conjunto se va a equilibrar.
Dejo que hierva suave mientras formo las albóndigas. Saco la masa de la nevera. Me mojo ligeramente las manos con agua fría. Las manos frías y mojadas evitan que la masa se pegue y facilitan darle forma. Cojo porciones de masa del tamaño de una pelota de golf, un poco más grandes que una nuez, un poco más pequeñas que una pelota de ping-pong. Hago la bola girando entre las dos palmas, presionando levemente, no apretando fuerte. Quiero que quede redonda y compacta por fuera, pero no comprimida por dentro. La paso por harina. La harina tiene dos funciones. La primera, crea una película exterior que ayuda a que la albóndiga mantenga la forma al freír. La segunda, esa harina luego en la salsa va a ayudar a espesar, a dar cuerpo al líquido. Las voy dejando en un plato mientras termino con todas. Un detalle de presentación. Si quieres que las albóndigas queden perfectamente redondas, después de enharinarlas, vuelvo a hacerlas rodar un momento entre las palmas. Eso les da esa forma perfecta de bola que hace que el plato se vea bonito incluso antes de empezar. Ahora las freímos. En una sartén con abundante aceite caliente, frito las albóndigas por tandas, nunca todas juntas. Si las metes todas de golpe, la temperatura del aceite baja, se cuecen en lugar de freírse y quedan blandas por fuera en vez de selladas. Por tandas, 8 o 10 albóndigas cada vez. El objetivo no es cocinarlas por dentro, el objetivo es sellar la superficie, darles color, crear esa costra dorada exterior que luego se va a sostener en la salsa sin que las albóndigas se rompan. Las muevo con suavidad, girándolas con cuidado para que se doren por todos lados. 2 o 3 minutos por tanda. Cuando están doradas uniformemente, las saco a un plato con papel absorbente. Y así con todas. Cuando todas las albóndigas están fritas, llega el momento de unir todo. La salsa sigue hirviendo suavemente, las albóndigas doradas y selladas esperando. Las incorporo a la salsa con cuidado, las sumerjo suavemente, me aseguro de que la salsa las cubre o al menos llega hasta la mitad. Bajo el fuego a medio bajo. Y ahora, los próximos 20 o 25 minutos son los más importantes de toda la receta, porque en esos 20 minutos las albóndigas terminan de cocinarse por dentro, sueltan sus jugos a la salsa y la salsa penetra en cada poro de las albóndigas. Es un intercambio, la albóndiga le da la salsa le da la albóndiga y al final ya no son dos cosas separadas, son una sola. Durante esos 20 minutos muevo la cazuela de vez en cuando, con movimiento circular, sin meter una cuchara que pueda romper las albóndigas, solo el movimiento de la cazuela para que la salsa se redistribuya. Pruebo la salsa a mitad del proceso, ajusto la sal si hace falta. Si la salsa está muy espesa, añado un poco de agua o caldo. Si está muy líquida, subo un poco el fuego y la dejo reducir 10 minutos más. La consistencia ideal, ni líquida ni pastosa. Cremosa, que se pega a la cuchara, que cubra la albóndiga cuando la sacas, pero no caiga en bloque. Aquí hago una pausa, porque quiero contarte algo antes de seguir. Todo lo que te enseño en este canal, estas recetas de casa, con sus historias, con sus trucos de familia, con esas explicaciones que no caben siempre en 10 minutos de vídeo, lo estoy reuniendo en un recetario familiar en PDF. Estas albóndigas están ahí, con las cantidades exactas, con los tiempos orientativos por cada paso y con mis notas sobre los errores más comunes para que no los repitas. También están las variaciones de salsa que te voy a contar al final de este vídeo, con sus proporciones y con un apartado de cómo guardarlas para que estén todavía mejor al día siguiente. El enlace está en la descripción del canal. Haces clic, lo recibes en tu correo y la próxima vez que alguien te diga ¿cuándo vuelves a hacer albóndigas? Tienes todo a mano. Y ahora seguimos. Cuando las albóndigas están listas, apago el fuego y las dejo reposar en la cazuela 5 minutos. En ese reposo, la salsa termina de espesar con el calor residual y las albóndigas, que han estado en constante cambio de temperatura, se asientan. Retiro las hojas de laurel y llevo la cazuela a la mesa. ¿Cómo se sirven? Hay dos escuelas. La primera, directamente de la cazuela, con pan al lado. Esto es lo que hacemos en casa casi siempre. La cazuela en el centro, cada uno saca sus albóndigas con la salsa y el pan hace el trabajo que ya sabes. La segunda, con acompañamiento.
arroz blanco que absorbe la salsa de manera espectacular, patatas fritas caseras que hacen el mismo trabajo con más crujiente, puré de patata para los días en que quieres el confort máximo. En mi casa, la versión favorita de mis hijos era siempre con arroz blanco sencillo. El arroz actuaba como esponja de la salsa y la salsa convertía ese arroz simple en algo que desaparecía antes de que te dieras cuenta. Quiero hablarte de una costumbre que había en mi casa y que creo que es universal en las casas donde se hacen albóndigas bien. La noche anterior. Las albóndigas, como muchos guisos, están mejor al día siguiente. Cuando las haces y las comes el mismo día, están muy buenas. Cuando las guardas en la cazuela, las tapas, las metes en la nevera y al día siguiente las calientas despacio, a fuego muy bajo, con una cucharada de agua o caldo si han espesado demasiado, eso ya es otra cosa. La salsa se ha espesado más, los sabores se han mezclado durante toda la noche, las albóndigas han seguido absorbiendo la salsa incluso en frío, y cuando las pruebas hay una profundidad de sabor que el primer día no tenías. Es de esos misterios de la cocina de guiso que nadie sabe explicar del todo, pero que todos los que cocinan en casa conocen. El guiso del día siguiente sabe distinto, sabe mejor. Por eso en mi casa, cuando hacía albóndigas, siempre hacía el doble de cantidad. Las del domingo eran buenas, las del lunes eran mejores, y el pan del lunes tampoco llegaba al final. Hablemos de los errores más comunes que arruinan las albóndigas. El primero, carne picada demasiado magra. Si usas solo ternera sin grasa o carne muy magra de cerdo, la albóndiga queda seca y dura. La grasa es la que da jugosidad. La mezcla de ternera y cerdo es el equilibrio perfecto de sabor y textura. El segundo, no poner pan empapado. Ya lo he explicado antes. Sin el pan con leche, la albóndiga queda compacta y seca. No hay atajos aquí. No vale el pan rallado seco. No vale la harina. Vale el pan mojado en leche. El tercero, mezclar la masa demasiado. Amasar la carne en exceso activa las proteínas y el resultado es una textura gomosa y elástica. Mezcla lo justo. Hasta que esté homogéneo, para. El cuarto, freír todas las albóndigas a la vez. Ya lo hemos dicho, por tandas, siempre por tandas. El aceite caliente es el que sella, el aceite frío es el que cuece. El quinto, no dejarlas en la salsa el tiempo suficiente. 20 minutos mínimo a fuego suave, sin prisas. Ese tiempo es el que hace el intercambio de sabores. El sexto, que muy poca gente menciona. Corregir el exceso de acidez del tomate solo con azúcar. El azúcar equilibra, pero no corrige de verdad. Si tu salsa está muy ácida, la razón suele ser que el tomate no ha tenido tiempo suficiente de confitarse. La solución no es más azúcar, la solución es más tiempo al fuego. Un tomate bien confitado pierde su acidez natural y desarrolla un dulzor propio que no necesita corrección. Déjame darte ahora las variaciones que más me gustan. Albóndigas con salsa de almendras. En lugar del tomate, la salsa lleva cebolla, ajo, caldo y un majado de almendras tostadas, pan frito y azafrán. Es la versión más antigua, la que hacían nuestras abuelas antes de que el tomate fuera común en las cocinas españolas. Profunda, especiada, diferente. Si la haces una vez, tienes que repetirla. Albóndigas en salsa verde. Sofrito de ajo y perejil, vino blanco, caldo y unas almejas o chirlas al final. Queda elegante, casi de restaurante, pero se hace en casa sin problema. Es perfecta para las visitas que quieres impresionar sin parecer que te has esforzado demasiado. Albóndigas con champiñones. Sofrito básico de cebolla y ajo, champiñones salteados, un poco de nata o leche evaporada al final. Es la versión más reconfortante de todas, perfecta para otoño e invierno. Con un poco de tomillo fresco por encima al servir, parece otro plato. Albóndigas picantes. Misma receta base, pero añades una guindilla seca al sofrito y un poco de pimentón picante, además del dulce. Es la versión que pides cuando el invierno aprieta y necesitas algo que caliente desde dentro. Todas con la misma masa, todas con el mismo principio. Pan con leche, mezcla justa, sello al freír, tiempo en la salsa. La masa es el fundamento, la salsa es el vestido y el tiempo es lo que lo convierte en algo memorable.
Antes de cerrar, quiero contarte algo que me pasó hace unos años. Mi hijo mayor se fue a vivir solo. Primer piso, primera ciudad nueva, primera semana de cocinar para él mismo. Me llamó el domingo, no para preguntar si estaba bien, no para contarme cómo iba el trabajo. Me llamó para preguntarme los ingredientes de las albóndigas. Mamá, ¿cuánto pan pongo? Ternera y cerdo mezclados, ¿verdad? ¿La salsa lleva vino o no hace falta? Y mientras le explicaba, me di cuenta de algo que nunca había pensado antes. Las albóndigas no son solo un plato, son un idioma. El idioma de me acuerdo de cómo olía tu cocina. El idioma de cuando las hago aquí solo, por un momento parece que no estoy tan lejos. Por eso cuando te enseño este plato, no solo te estoy dando una receta, te estoy dando la posibilidad de que algún día alguien te llame desde lejos para preguntarte cómo las hacías. Y eso, cariño, es el mejor legado que puede dejar una cocina casera. Si haces estas albóndigas este fin de semana, quiero que vuelvas y me cuentes cómo reaccionó la gente en tu mesa. Cuéntame si el pan llegó al final. Cuéntame si alguien pidió llevarse la salsa que quedó. Cuéntame si algún niño, propio o ajeno, te preguntó ¿puedo mojar el pan? Antes de que la cazuela llegara a la mesa. Cuéntame qué salsa has elegido, la de tomate de siempre, la de almendras de la abuela, la verde con almejas, porque esas reacciones son la mejor crítica gastronómica que existe. No hace falta que nadie diga qué técnica, qué sofrito, qué punto. Basta con ver cómo el pan desaparece. Basta con que alguien raspe el fondo del plato con el último trozo. Basta con que al día siguiente te pregunten si quedan albóndigas en la nevera. Y si el pan no llega al final, es que lo has hecho bien. Nos vemos en el próximo vídeo, cariño, con otro plato de casa y otra historia de las que no salen en los libros de cocina. Hasta entonces, cuídate mucho.